Muy bien, vamos a darle la bienvenida, como habíamos dicho aquí en el desayuno, al concejal Juan Leonardo Manassoni, integrante justamente del bloque del PRO. Ante todo, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buen día, gracias Claudio, Rodolfo por la invitación. Un gusto recibirte. Bueno, ¿hablamos del presupuesto primero? Y vamos a hablar del presupuesto primero, que fue, digamos, el gran tema de fin de año en el Consejo Deliberante. Un poco la evaluación, la postura que mantuvo el PRO, que, dicho sea de paso, lo rechazó. Lo más importante de todos es que el intendente municipal y el municipio de Tandil tienen presupuesto para el año 2025, para este año que ya estamos transitando. Institucionalmente hace falta tener presupuesto, la provincia de Buenos Aires no tiene presupuesto por las cuestiones internas del espacio que gobierna, pero el municipio de Tandil sí tiene presupuesto, que fue aprobado por el radicalismo lunguista y también por el kirchnerismo. Esto es el dato principal. En mi caso puntual, desde el PRO y otros bloques como el MID, Alternativa Tandil, Acción Tandilense, La Libertad Avanza, no acompañamos por diferentes razones. En mi caso el voto negativo fue porque no estoy de acuerdo conceptualmente con las facultades delegadas, facultades del Consejo Deliberante en la figura del intendente municipal. Ocurrió en el año 2023 para el año 2024, se propuso en el 2024 para el año 2025, por eso en estas dos oportunidades mi voto ha sido negativo. Discúlpeme que lo interrumpa. Cuando hablamos de facultades delegadas para el público general, ¿podemos explicarle de qué hablamos? Hasta el año 2023, las actualizaciones de los valores de las tasas las votaba el Consejo Deliberante. Desde hace muchos años, el intendente Lungui viene tratando de tener facultades delegadas, es decir, la herramienta que le permita, la lapicera para poder aumentar él, sin que pase ese aumento para ser autorizado por los concejales en el Consejo Deliberante. Eso fue uno de los motivos, entiendo, de las discusiones internas que ha tenido el radicalismo también con el bloque de Marcos Nicolini en aquel momento, hace muchos años, y hemos, desde el Consejo Deliberante, logrado durante muchos años y desde diferentes expresiones políticas que esas facultades no bajen al Ejecutivo. Bueno, en el año 2023, con el voto del peronismo, del kirchnerismo de Tandil, se le firmó el cheque al intendente para que sea el intendente que con su sola firma, con un decreto, aumente las tasas. Y esto permitió que en el año 2024, cuando la inflación fue del 180%, el intendente aumente las tasas en un 353%. ¿Ese fue el aumento? Quien pueda, quien tenga en su casa una boleta de diciembre de 2023 y una boleta de diciembre de 2024 puede hacer su comparativa. Se aumentó por encima de la inflación y esto es con lo cual, por una cuestión conceptual, por la defensa que hago en mi rol de concejal del Consejo Deliberante, pero también por la experiencia que hubo en el año 2024, mi voto ha sido negativo. Yo creo que a los concejales nos pagan para ejercer el rol de concejales y bueno, que el presupuesto podía subir en su actualización con las respectivas ordenanzas fiscal e impositiva las veces que haga falta el Consejo Deliberante. Bueno, el kirchnerismo ha decidido acompañar y no solo eso, sino también darle en un diseño de aumento de tasas al intendente más recursos de los que quería, porque en la propuesta que elevó el intendente o el gobierno municipal en diciembre, el 10 de diciembre, al Consejo Deliberante para su aprobación, se proponía, por ejemplo, en la tasa de salud, un aumento en el primer bimestre del 100% y luego 5 aumentos bimestrales de acuerdo a estas facultades delegadas que le permitan al intendente actualizar con un decreto. Y sin embargo se terminó yendo por un diseño que, bueno, hay otro escalonamiento, pero que se va a pagar con una cláusula gatillo hasta el 5%, pero que al final del año el aumento que estaba previsto finalmente en un 172% va a ser del 188%. Se termina pagando más, con una cierta cláusula gatilla, pero se termina pagando más. ¿Siempre dibujan el presupuesto de esta forma? Yo no sé si es un dibujo, yo me pongo también en el lugar de alguien que gobierna, donde la sábana es corta, donde los recursos son escasos y donde se busca conseguir recursos. Ahora, también las familias de Tandil, los vecinos de Tandil, quieren administrar su propio presupuesto. Me pongo en el lugar de ese contribuyente que ve semejante aumento ya
Con el aumento que usted dijo del año pasado, estaríamos virtualmente más que al día con la inflación. Estaríamos cubiertos. A eso le sumamos un aumento que estaría siendo de arranque, más a las actualizaciones, cuando se estima a nivel nacional una inflación del 20-25% aproximadamente. Sí, del 18%. Claro. Sabemos que muchas veces se estima una inflación y después termina siendo un poco más alta, ¿no? Pero bueno, venimos de 25 años de kirchnerismo que nos ha llevado a estos niveles de inflación siderales, y desde el gobierno... Perdón, hubo 4 de macrismo que tampoco... Pero se logró, durante los años del gobierno del macrismo, se logró avanzar muchísimo en el orden fiscal. Después, lamentablemente, volvió el kirchnerismo con Alberto Fernández a la Con todo cabeza respeto, pero no, con todo respeto, Juan, pero no podemos ver un oasis en medio del desierto en el gobierno de Macri. Yo no digo un oasis en medio del desierto. Pero vos lo estabas pintando un poco así. No. Mientras estuvo Macri bien, después volvió Fernández y ya... Bueno, la verdad que nos falló a muchos también. No hablé de oasis, se hizo un esfuerzo mayúsculo, como se está haciendo ahora también, y también ahora, aún con las disidencias que tenemos, ustedes lo saben, todos lo sabemos, entre el PRO y el gobierno nacional se está haciendo un esfuerzo enorme por ordenar el descalabro del cual venía y hacia la hiperinflación que nos dirigíamos como en el año 89, ¿no? Los que tienen años recuerdan lo que fue. Exacto. Sí, eso es verdad. Volviendo al tema de la tasa de salud de la cual estamos hablando, bueno, ¿cómo quedó entonces? ¿Quedó con ese 170 y pico %? No, ahora finalmente va a haber 4 aumentos, ¿sí? Del 50 en el primer bimestre, del 50 en el segundo, de 10 en el tercero, del 10% en el cuarto bimestre, y 2 actualizaciones, según las facultades delegadas al intendente por IPC, en los últimos 2 bimestres del año. ¿Y el acumulativo cuánto daría aproximadamente? 189%. Ah, me quedé corto cuando te dije 160 y pico. Entonces, o sea que eso es la tasa de salud. Esa es la de salud. Y la de servicios sanitarios. O sea, no solo se duplica, sino que casi un 200%. No, casi hay que multiplicar por 3. La de salud. Y después, la tasa de servicios sanitarios, que el intendente pedía un aumento del 50% en el primer semestre y una actualización por IPC en el segundo semestre, se termina pagando por el voto del radicalismo y del kirchnerismo 3 cuotas, una de 25 en el primer bimestre, otra de 25 en el segundo bimestre, otra del 10% en el tercer bimestre, y 3 cuotas según la actualización que haga el intendente con su firma en los últimos 3 bimestres del año. Eso totalizaría, en lugar de un 72, como fue la propuesta inicial del intendente Lunghi, en un 88%. Entonces, hablemos claro, ¿no? El intendente tiene presupuesto, y más allá de que han llorado mucho de que algunos de los concejales no lo hemos acompañado, tiene un presupuesto donde va a tener más recursos de lo que estaba pidiendo. ¿Por qué estimás que una vez más, cuando no era habitual, creo que fue el año pasado y mejor dicho el anteaño y el año pasado, solamente que el peronismo acompañó el presupuesto, qué cambió de ser el peronismo un férreo negador de las aprobaciones de los aumentos de tasas, de colectivos, etcétera, a este cambio que se generó ahora? ¿Qué crees vos en realidad, no? La verdad que es un poco inexplicable, pero lo que sí es evidente que, bueno, ahora gobiernan juntos. No está mal. Lo que sí me parece que está bueno que lo reconozcan y que, bueno, digan, hemos aprobado un presupuesto de acuerdo a lo que ha solicitado el intendente Lunghi, de acuerdo también a lo que ha sugerido la Cámpora, y bueno, y eso es lo que tendrá Tandil diseñado para el año 2025. A mí no me gusta juzgar las intenciones, pero bueno, se han puesto de acuerdo y se han puesto de acuerdo muchas veces durante el año 2024. Y bueno, ahora así han blindado un bloque, el del Unión por la Patria y el de la Unión Cívica Radical, de 13 concejales que al intendente le viene muy bien. 13 concejales, es un número interesante. Dentro de la sesión donde se trataba el presupuesto también se habló, bueno, por lo menos hubo un concejal justamente de Unión por la Patria, Severiano Mon, que planteaba el tema del estacionamiento. Bueno, ¿cuál es la postura que tienen ustedes con relación al tema de estacionamiento y a la propuesta que hace el Ejecutivo de ampliar el radio? Yo creo que será una discusión larga, porque hoy el estacionamiento se cobra en un área que corresponde a 49 manzanas, y el área que se propone
la nueva, entre Alberdi, 4 de abril, Garibaldi y 25 de mayo, implica pasar a un área de 90 manzanas. Es decir, de 49 a 90 manzanas. Prácticamente se duplicaría. Prácticamente se duplica. Si uno, porque si de 4 de abril a Alberdi son 10 cuadras, de Garibaldi a 25 de mayo son 9. Con lo cual, hay un aumento ahí de área de 84%. Claro. Sí. En el presupuesto... Perdón. Sí. Y de lugares de cobro, si se mantiene como está ahora el estacionamiento en doble mano, se iría mucho más, porque muchas de estas cuadras que están abarcadas tienen doble mano de estacionamiento. Bueno, supongamos que vayamos, que todas sean de una sola mano, pero quiero ir a un punto, sin contar esto que vos decís, Rodolfo. En el presupuesto 2025 se prevé recaudar 531 millones en concepto de estacionamiento medido y en concepto de multas por estacionamiento por no colocar la tarjeta. Si nosotros duplicamos el área, se va a duplicar también la recaudación, sin contar la actualización del boleto del colectivo, porque sabemos que tanto las multas como la hora de estacionamiento se calcula en función del boleto del colectivo. Con lo cual, ¿de dónde sale esa duplicación de los recursos que percibiría el municipio en concepto de ampliar el área de estacionamiento medido? Del bolsillo de los tandilenses. Ese dinero que no iría al consumo, a veces se habla tanto de fomentar el consumo y mover la rueda de la economía, ¿no? Bueno, eso iría a las arcas municipales. Mientras vemos que en otras jurisdicciones, como por ejemplo ayer, la Ciudad de Buenos Aires exime de la BL a todos los jubilados, aquí en Tandil otra vez se le quiere meter la mano en el bolsillo a los tandilenses. Yo coincido en que es necesario desincentivar el uso del automóvil en el centro, pero creo que esta discusión se debe dar en el marco del incentivo a otros medios alternativos de transporte, al transporte público de pasajeros, al fomento del uso seguro de la bicicleta y también, ¿por qué no?, a una rediscusión de cómo se cobra el estacionamiento medio. Si vamos a ampliar el área de estacionamiento porque la intención es desagotar el centro, pues bien, ahora que vamos a tener el doble de área, podemos llevar el estacionamiento a la mitad de lo que se está cobrando en la actualidad. Claro. ¿Y no será un poco esa la idea o vos decís que no? Bueno, tendremos que escuchar cuál será la propuesta del gobierno. Correcto, pero convengamos en que hoy en día, así como está el estacionamiento, es el estacionamiento uno de los más caros del país. Si no el más caro, Estamos pagando mucho más que cualquier otro punto, hasta turístico. Carlos Paz 250, Mar del Plata poco más de 200 pesos. Y acá 1.300 en la primera y segunda hora, pero 1.800 en la quinta. El argumento que en algún momento había era que estaba enganchado con el boleto del colectivo porque el boleto del colectivo estaba barato. Después siguió enganchado pero con el mismo porcentaje, argumentándose que tenía que ver con la empresa Eikon y lo que había que pagar justamente a esa empresa. Hoy en día estaría caído ese contrato. Por lo que queda claro, por eso está siempre la defensa del oficialismo en aumentar el boleto del colectivo, porque cada vez que aumenta el boleto del colectivo, aumenta la recaudación municipal. ¿Por qué? Porque se cobra más estacionamiento y porque se cobra más en concepto de multas por no estacionamiento. Está bien. Ahora, vos hablabas de facilitar el uso del transporte público, el colectivo. Hablábamos con el presidente de la Cámara y parece que la cosa tampoco está bien. Digo, las frecuencias son... hay mucha diferencia entre colectivo y colectivo. Para lo que era el servicio de transporte público hace unos años en Tandil, y siempre nos hemos quejado, ahora estamos mucho peor. Entonces parece que va al revés la cosa. En lugar de incentivar, el uso... Bueno, el año pasado el kirchnerismo y el radicalismo votaron un aumento de boleto asociado a un pasajero frecuente junto a otros beneficios para los pasajeros del boleto del transporte público de pasajeros, habría que ver cuánto ha incidido eso en el fomento del uso del transporte, ¿no? Sí vemos que los usuarios se quejan mucho por las frecuencias, por el estado de las unidades y por lo que cuesta el boleto. Pero volviendo a lo que me preguntaban respecto del área de esta duplicación del área
del estacionamiento medido en la ciudad, creo que tiene que ser una discusión muy pormenorizada y sin apuros, porque acabamos de aprobar el presupuesto. Es bastante extraño que aprobamos el presupuesto hace 15 días y no hace 15 días todavía. Y hoy Sí, es se 8, entiende. 10 días. Y ahora era 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. ¿Sería por eso decir no? No, dio casualidad justo. Fue casualidad nomás. Pero bueno, tal vez sea una discusión para el presupuesto del año 2026. Puede ser una discusión para el año 2026. El tema este del estacionamiento estaba... ¿Cómo llega el Consejo Deliberante? Porque tengo entendido que iba dentro del presupuesto, por lo menos iba algún comentario. Por la priorización de metas que Ajá. hizo el Ejecutivo y que se elevó como un proyecto, como una idea, y después, bueno, ha tomado también porque otros dirigentes del oficialismo han hablado de esta cuestión en los medios de prensa. Correcto, pero digamos como que iba enganchado sotoboche dentro del presupuesto es el tema. Porque está previsto la ampliación del área y bueno, y esa previsión luego tendrá un impacto en el esquema de recaudación del municipio, como decía hoy. Claro. Si ampliamos al doble, como están los valores, y esto que bien decías, Rodolfo, hay calles en esta nueva área donde se puede estacionar La gran de mayoría los dos lados. del área nueva, supuestamente. sí, es cierto. Bueno, son las 8 de la mañana, 52 minutos, estamos hablando con el concejal Juan Manazoni. Hay varios temas que quedan y yo también le quiero preguntar, Año impar. año impar, Claro. lo que está pasando a nivel nacional entre el PRO y la Libertad Avanza. Claro, sí, señor. Está áspero el tema, está... Ahí en el mismo PRO también no está muy mansita la cosa. Bueno, que digamos. también es cierto, Claro. es cierto. Puede verse reflejada esa situación acá en Tandil. Acá están, bueno, ahora vamos a hablar con Juan a ver qué nos dice al respecto. Bueno, ahora nosotros vamos a la pausa. En Tandil Despierta seguimos en el próximo bloque. Bueno, ahí estamos, 8 de la mañana, 55 minutos, 18 grados la actual temperatura. Juan Leonardo Manazoni, concejal del PRO, compartiendo con nosotros el desayuno en Tandil Despierta. Pisciano, como decía Pisciano, Ana María. exactamente. Muy bien. Hay algunos mensajes para Juan que ahora después las vamos a... Bien. Preguntas en realidad. Cuestión política, Claudio. Vamos a la cuestión política. PRO, Libertad Avanza, PRO. Claro. Yo pongo el título, usted hace la pregunta, lo más difícil. Bueno, a ver, la relación esa, ¿cómo se ve desde Tandil? Desde Tandil, bueno, es una relación en el ámbito del Congreso de la Nación. Nosotros, lo ha dicho el presidente Macri, el presidente del partido, somos un partido de oposición que en muchas iniciativas que ha planteado el gobierno hemos acompañado, como también han acompañado otros partidos en su momento. Pero lo ha dicho Macri en el fin de año que tuvimos en diciembre en Buenos Aires, somos un partido de oposición. ¿Oposición o socios minoritarios? No somos socios, no, somos partido de oposición que ha acompañado, y después sí hay algunos afiliados al PRO, como también hay algunos afiliados a la Unión Cívica Radical que ocupan cargos en el gobierno, pero que lo han decidido, como dice la expresión latina, por motu proprio. No institucionalmente. No institucionalmente, el caso de la ministra de Seguridad o el caso del ministro de Defensa, por citar dos ejemplos, un radical y uno del PRO. La fórmula presidencial, nada más ni nada menos. La fórmula presidencial que se impuso en las PASO, porque también hubo otra que no ganó, que fue la de Larreta y Gerardo Morales. Sí, pero mirá qué dato el que tiró Rodolfo, es cierto, ¿no? Mirá, los dos que se fueron candidato a presidente y vice. Bueno, no es un dato menor para la institucionalidad de un espacio político. Exactamente, estoy de acuerdo con lo que decís. Sí. No es un tema menor. Sí. Eso no debilitó. Además, no lo digo en plan de autocrítica. En su momento, la señora Patricia Bullrich no solo era la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, que se había impuesto en las PASO, sino que también era presidenta de nuestro partido. ¿No? Y el otro precandidato a presidente, Rodríguez Larreta, tampoco está muy cercano, que digamos. Bueno, sí, es parte de nuestro partido, es una afiliada de nuestro partido, un dirigente de nuestro partido, fue fundador de nuestro partido. Hoy tiene posturas quizá más autónomas de las posturas que tiene el partido. Qué elegante.
Es muy elegante para, para plantearlo y está bien. 2025 es un año electoral. Es un año electoral y el PRO le va a ofrecer, como siempre lo ha hecho, a los tandilenses, a los bonaerenses, a los argentinos, en cada una de las provincias, porque es una elección que se elige por provincias, diputados nacionales y en algunos casos senadores, propuestas de candidatos, propuestas de ideas y plataformas. ¿Sí? Independientemente, en alianzas, ¿con quién las alianzas? Bueno, hay mucho todavía para... Todavía no se sabe, ¿no? Algunos creen que nosotros como partido debiéramos tener un acercamiento con el oficialismo, que hoy no existe ese acercamiento. Otros creen que debiéramos reeditar una arquitectura como la que fue la de Juntos por el Cambio, junto al radicalismo y la coalición cívica y sectores del peronismo republicano. Y otros también piensan que debemos conformar listas de manera independiente, ¿no? Solos. Manazoni, ¿qué piensa? Yo creo que la experiencia de Juntos por el Cambio fue una experiencia muy positiva, que tuvo muchísimos movimientos internos, roces, en algunos lugares funcionó bien, en otros lugares no funcionó tan bien, pero que fue una experiencia exitosa en términos electorales, pero también en términos de gestión. En el caso de Mar del Plata, el intendente de Mar del Plata, junto a la dirigencia del radicalismo, gobierna y gobierna muy bien, y caso también Pinamar, en casos en otros municipios, Junín, donde la convivencia entre el PRO y el radicalismo, la coalición cívica, ha sido muy positiva, muy constructiva. También en provincias, Chubut, Entre Ríos, la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde hoy tenemos a Jorge Macri gobernando junto al radicalismo, sectores del radicalismo hacia adentro de su gobierno. Creo que fue una experiencia, bueno, que nos permitió trabajar juntos durante 8 años y ganar elecciones, pero sobre todo también ofrecerle a los ciudadanos y a los vecinos propuestas, alternativas. Pero bueno, permitió... es un escenario político argentino novedoso desde la aparición de Javier Milei y su triunfo. Y esa alianza con Juntos le permitió localmente al PRO llegar al Consejo Deliberante. El PRO, en la elección del año 2021, presentó su lista, me tocó encabezarla, junto a Diego Santilli, que era el candidato a diputado nacional. Nosotros hicimos un trabajo de cercanía con los vecinos y así obtuvimos en la elección, los vecinos nos acompañaron, obtuvimos minoría en esa elección. El otro día escuchaba a un dirigente del lunguismo en este canal que decía que tal vez algunos concejales nunca hubiesen sido concejales si no hubiese sido por la atracción de la boleta. No hay que olvidarse que Mario Civalieri en esa elección perdió, en las PASO, perdió frente a Darío Méndez, el candidato de la Cámpora. Y después, todos juntos... Pero estamos comparando manzanas con peras. Manzanas, sí. Pero en términos absolutos, en la elección del año 2000... Digamos, uno dibuja siempre los números de acuerdo son los números son... Es más, y otro ejemplo... No los dibuja, los interpreta. Claro, bueno, y otro ejemplo, claro, para que no me toque a mí, claro. Otro ejemplo, en el año 2019, en términos absolutos, en las PASO, Rogelio Iparraguirre le ganó el intendente Lunghi, y después, en las generales, Lunghi, con los votos de Nicolini, le ganó a Iparraguirre. Pero entonces, las PASO... ¿Los porotos cuándo se jugaban? En las generales, no se jugaban en las PASO. Está bien, claro, digamos, sí, pero en las PASO también se vio quién era quién. Y en está bien, pero las PASO son las viejas internas de los partidos, de los frentes. No es de los frentes. Bueno, ahora sí se suspenden las PASO. Sí, pero por eso son cosas quizá no comparables, no medibles, no se puede medir una cosa con la otra porque son cosas diferentes. Yo puedo votar en las PASO a un candidato que no me representa porque le tengo bronca a otro. Estoy de acuerdo, sí, pero en términos de cantidad de votos, que son los que se cuentan en el cuarto oscuro cuando se hace el escrutinio, claro. En el año 2019 Lunghi perdió con Iparraguirre y después con los votos de Nicolini... Es comparar peras con manzanas, porque una elección no es igual a la otra. En una elección se mide algo y en otra elección se mide otra cosa. ¿Sí? Y así, con frentes electorales y con la celebración de PASO, se generó un espacio muy poderoso que fue Cambiemos, que permitió tener muy buenos desempeños electorales en todo el territorio nacional, no solo en Tandil. Tenemos que
tener una muestra también de comparación de ejemplos muy... pudimos ganar en Santa Fe, donde gobierna Puyaro, que tiene una vicegobernadora del PRO, que es Gisela Scaglia. Hace muchos años que el radicalismo no tenía un gobernador en Santa Fe. Creo que nunca había tenido un gobernador en Santa Fe, ahora estoy pensando. O hacía muchos años que no lo tenía. Pero nosotros gobernar con Rogelio Frigerio la provincia de Entre Ríos. En su momento, bueno, la herramienta de las PASO, que fue creada con una propuesta, un proyecto de ley del kirchnerismo en el año 2010, después de las elecciones del 2009. Ahora, bueno... Necesitaban las PASO y ahora, digamos, quizás ya no. No, literal, digo, fue un uso político que se hizo en aquel momento de las PASO. No hay mucha vuelta en eso, ¿no? Claro. Y ahora, acá en Tandil, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir, digamos, en los dos escenarios? Bueno, como punto de arranque, con PASO, sin PASO, hoy en día no sabemos cómo van a ser los frentes electorales. Claro. Lo que sí sabemos es que los diferentes partidos políticos van a presentar sus propuestas y nosotros, desde el PRO, claramente también. Evidentemente, una alianza... A usted no le gusta la palabra alianza, me parece, pero le trae algún recuerdo. No, porque la alianza la hizo el radicalismo con el FREPASO y yo no estaba ni en uno ni en el otro. Correcto, y así terminó también. Sí, los de que estaban en el FREPASO están todos en el kirchnerismo y no se hacen cargo y le aplican el peronómetro a los peronistas de toda la vida. y los radicales de la alianza tampoco se hacen cargo. Entonces a mí me gusta hablar de... Además yo en la alianza tenía 15 años. Claro, pero... Alianza, acuerdo, como sinónimo lo uso, claro, no con mayúsculas, política. No con mayúsculas, sino con minúsculas, claro. Lo uso yo. Una eventual alianza, acuerdo con el radicalismo, teniendo en cuenta, bueno, localmente una posible, en caso de que ocurra, teniendo en cuenta que hay una cierta rispidez, ¿afectaría la campaña o no? ¿Qué pasaría o se sentirían más cómodos si una eventual alianza se da con la Libertad Avanza? ¿Qué pasaría localmente? ¿Dónde estarían más cómodos? Primero hay que ver cómo se construyen los frentes. En lo que hace a alianza con el radicalismo, nosotros hemos competido en el año 2019, en mi caso acompañé a Marco Nicolini en su candidatura a intendente en el año 2019, después en el año 2021 competimos 2 listas radicales y la lista del PRO, y en el año 2023 lo mismo, y seguramente si este año no se derogan las PASO, también tengamos PASO. Pero hay que ver cómo serán el diseño de las alianzas o de las coaliciones. Y si es con la Libertad Avanza, lo mismo. Nosotros como partido político que venimos presentando propuestas de candidatos desde hace ya muchos años, lo haremos nuevamente. Lo hizo en su momento Claudio Erzinger, me tocó a mí estar al frente en los últimos años y ahora también el partido decidirá cómo elaborar su propia estrategia en lo local, pero obviamente ofreciéndole a los tandilenses ideas, participación y candidato. Leemos algunos mensajes para Juan. Hola chicos, nada nuevo, ya venimos viendo los acuerdos del intendente y Rogelio Iparraguirre. Tiene razón Juan, gobiernan juntos y siguen aumentándonos las tasas. Felicito al concejal Manassoni y a los que se animan a hablar con la verdad. Buen programa, dice Gachi. Y le piden algo al concejal. ¿Qué piensan hacer con relación al tema de los trapitos en la plaza? Plantea por acá una de las preguntas. No sé, ¿hay algún proyecto o algo? Montenegro ha hecho en Mar del Plata. Sí, es verdad. Ayer lo estábamos viendo, ¿no? Parto de lo que tiene que ver con la política de seguridad en nuestra ciudad. Yo creo que, y lo dije el otro día también, tenemos que acompañar por el momento delicado que estamos viviendo, las gestiones que está realizando, o la gestión que está llevando adelante la Secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de la vida, la propiedad, la libertad de nuestros vecinos, la garantía de sus derechos. Entonces, dado el momento complicado que tenemos que prestar todo tipo de acompañamiento, ayuda, colaboración a la Secretaría de Protección Ciudadana. Lo decía el otro día, respecto de muchas cuestiones podemos discutir si estamos de acuerdo, más de acuerdo, menos de acuerdo, pero cuando hablamos de la vida, de la propiedad, de la libertad de las personas, es mucho más sensible y delicado el tema. Por eso, en lo que hace al cuidado de los tandilenses,
a la vez que debemos, exigir una fuerte presencia del Estado para garantizar el orden, como... Miren, en la ciudad de Buenos Aires, lo pongo como ejemplo porque los ejemplos buenos, al menos en la interpretación que uno hace, es bueno citarlos, valga la redundancia. Se pudo domeñar a los piquetes. La policía de la ciudad de Buenos Aires es la que hoy garantiza, la policía de la ciudad de Buenos Aires es la que hoy garantiza la libre circulación de las calles. Sí, por un apoyo político muy fuerte del gobierno nacional. Sí, pero la que lo hace es la policía de la ciudad. La que pone el cuerpo es la policía de la ciudad. Y lo mismo en Santa Fe, porque no es una crítica velada al gobierno nacional, sino lo que estoy diciendo es quién impone el orden, quién imparte el orden. Lo mismo en Santa Fe con el gobernador Puyaro y la estrategia de seguridad. También hay un dirigente del PRO en el Ministerio de Seguridad Nacional que ha venido trabajando muy bien, que es Federico Angelini, más allá de las simpatías o antipatías políticas. Sí. Digo, impartir el orden, garantizar los derechos, garantizar la convivencia y la seguridad de los ciudadanos es una tarea que es muy grave, no es menor. Por eso, cuando hablamos de seguridad, tenemos que frenar un poco lo que son las discusiones de la política de todos los días. Y por eso creo que hay que acompañar a la Secretaría de Protección Ciudadana, que con el tema trapitos, que no es el tema que hay en otras ciudades, en Tandil no es un tema tan grave. No es un tema grave, tenemos otros temas que son llamativos, como lo de la quema de las motos. Sí, pero no hay que descuidarse de nada, no hablo de los trapitos en particular, pero porque en Tandil no pasan cosas tan graves, después nos encontramos con que sí pasan. Entonces, ¿viste? Siempre llegamos tarde, o casi siempre llegamos tarde. Sí, por eso, pese a que en algunas cuestiones puedo ser crítico de la gestión actual, en materia de seguridad, yo le pido al resto de la dirigencia que acompañemos a la Secretaría de Protección Ciudadana, porque la situación en materia de seguridad, estamos viendo en el último tiempo, está un poco complicada y los tandilenses están preocupados. Justamente eso le voy a preguntar. Bueno, la situación uno lo observa, inclusive encuentra algunos informes del propio Foro de Seguridad donde se marca justamente, independientemente de que se den a conocer o no las denuncias de la policía, bueno, en los barrios hay preocupación. Mucho, sí. Y ahí es importante la colaboración del municipio con el sistema de las fuerzas de seguridad provinciales y también con las fuerzas federales en lo que hace al combate al narcotráfico. El municipio cobra una tasa, el municipio tiene un centro de monitoreo. Bueno, todas esas herramientas tienen que estar a disposición del sistema de seguridad. Juan, te agradecemos mucho esta charla, que te hayas molestado aquí hasta el Eco Multimedios. No, por favor, no es molestia, al contrario, es un placer venir como siempre. Muy amable, como siempre. Concejal Juan Leonardo Manazoni, concejal del PRO.